En República Dominicana los escenarios cambian conforme cambia el ámbito político o conservador o democrático o liberal que se justifique en algún momento. Pero en esta oportunidad el escenario entra en la etapa del liberalismo con la Constitución Dominicana, el Tribunal Constitucional y los sectores conservadores que han creído que ha llegado un momento de terminio del país. El Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional es el responsable de albergar y darle protección a quienes la necesitan. La sentencia 1225-2025 ha desatado los demonios en todos los sectores. Esta semana nosotros vamos a tener que planificar o articular 2 programas para poder actualizar el contexto que como abogado vamos a dar una idea, un conjunto de conceptos y de preceptos sobre la sentencia ya referida. Es lamentable que se hable tanto de una cosa sin saber el fondo del asunto. Y eso no es raro ni es anormal en nuestra sociedad. Señores, el 18 de noviembre, es decir, el miércoles, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 1225 o 1225-2025. Es una sentencia que es muy parecida a la sentencia 168-13, de aquella que se duró casi un año hablando de ella con relación a la nacionalidad. Esta sentencia que no tiene una trascendencia, pero aquí hay sectores que entienden que las pequeñas cosas que se desarticulan, eso no es posible. Y ahí ahora están los sectores de la iglesia, los sectores evangélicos, la iglesia católica y otros sectores. Pero ¿cuál es el concepto y cuál es el punto de referencia de la sentencia ya comentada? Es una sentencia de 140 páginas, es una sentencia que tiene 84 páginas per se como sentencia y las demás 126 páginas están, la demás 56 páginas están diseñadas a voto disidente y voto salvado que hicieron alrededor de 5 magistrados. Eso, de conformidad con la ley, es legal. Ahora, hay unos puntos donde se cuestiona a la membresía, a la mayoría de ese tribunal, de decidir sobre algo que estaba decidido y que había sido decidido en la ley del Código Procesal Penal. Y eso es importante que lo podamos decidir, porque para cuestionar esa decisión, yo creo que más bien debemos cuestionar la actual Constitución del 2010, del 2015 y del 2024, que han sido 3 constituciones, pero básicamente la constitución originaria de ese ámbito, que es la del 2010, que fue la que cambió todos los escenarios de derechos y de fundamentos legales en términos de una nueva constitución genérica, general. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional, y es la facultad esencial y primaria del Tribunal Constitucional, la defensa y la interpretación de lo que es la Constitución, porque a partir de que tengamos un criterio de la Constitución, si el Tribunal Constitucional no ha emitido un criterio, tenemos que ser parcos con el punto de vista. Entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional no es la que debe ser cuestionada, es la Constitución en sí. Es decir, tenemos 15 años de retraso
desde la perspectiva de enfrentar al tribunal cuando deberemos de enfrentar los principios que él está representando y por lo que existe, que es el orden constitucional de la República Dominicana. Y lo que ha hecho esta sentencia y está haciendo esta sentencia es articulando los principios de igualdad, los principios que establece esa sentencia. Están todos y cada uno de esos principios en la Constitución. Este tribunal no está inventando, pero se ha dicho que el tribunal está fallando sobre algo que no existe. En la página 65 de la sentencia, el tribunal se refiere a ese concepto cuando resoluta hablar de las disposiciones de la ley 278, que fue la que dio el aval, la que hizo o creó 27804, para ser preciso, la que dio el aval para el Código de Procedimiento Civil, la ley 7602. Entonces, ¿cuál es el punto? Dice el Tribunal Constitucional que cuando examina esa ley, es decir, la 27804, que le dio vigencia o preparó el escenario para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la ley 7602, en el año 2007, entonces dice el tribunal, y tiene varias sentencias anteriores, que esa decisión o esas dos leyes que se están debatiendo hoy, la 285 del año 1966 y la 3483 de 1953, estamos hablando de leyes que tienen alrededor de 60 y tantos y 75 años. Que esas leyes fueron derogadas, sí, en parte, y el tribunal así lo consagra. Y para que no les guste leer, búsquense la página 65 de la sentencia, que establece que esa situación se procedió, pero que a nivel de las instituciones castrenses y la Policía Nacional se derogó la ley per se porque los tribunales militares se eliminaron, pero que quedó vigente la sanción disciplinaria, que es lo que el Tribunal Constitucional ahora está sacando del ámbito legal, expulsando del ámbito legal. Eso estaba vigente porque se llevaba y se desarrollaba a cabo en las instituciones militares. Incluso, si usted va a leer la sentencia y va a ir a esa página que le digo, vas a encontrar la gran similitud. Prácticamente ambos artículos de ambas leyes son idénticos. ¿Idénticos? Idénticos. Uno fue copiado con otro, con mínimas excepciones. Entonces, ¿qué resulta? Ese artículo violaba el derecho a la intimidad, y ese es un derecho que está en la Constitución. Por eso que digo que no es el Tribunal Constitucional, es la Constitución la que hay que coger y exprimir. Ahora, ustedes han visto una cosa, y se lo voy a poner aquí, porque este es un programa que lo produce un abogado en ejercicio, y estas cosas yo las traigo aquí para debatirlas. Esa sentencia fue avalada por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República y por la Procuraduría General de la República. ¿Saben ustedes que cuando el tribunal está apoderado del conocimiento de una regla inconstitucional de una ley, o de una inconstitucionalidad en una determinada ley o artículo o párrafo, lo que sea,
la Procuraduría, como representante de la sociedad, y los órganos legislativos son convocados a que den su opinión. Y en esa opinión, esas tres instituciones validaron esa sentencia. Validaron esa sentencia. La validaron y además dejaron, a excepción de la Procuraduría, en este caso la Cámara de Diputados y el Senado, dejaron libremente, libremente al tribunal en su soberana apreciación, pero dándole aquiescencia al fundamento del recurso. Pero ¿qué sucede? Ahora hay una situación que esto ha sacado de un colapso a todas las cosas que se están generando día a día, inclusive el metro, la cantidad de personas que fueron afectadas del metro todavía son mucho más que lo que están en el escenario de lo que perjudica esto. Ahora, ¿cuántos militares y cuántos policías han sido perjudicados bajo el criterio de esa ley? Nosotros no lo sabemos. Pero en violación franca a un derecho, es muy cuestionable que el tribunal y los magistrados, en el caso de dos magistradas, que hayan llevado a cabo una acción de voto disidente sobre la condición de que ya esas leyes habían sido excluidas, expulsadas de la normativa jurídica, deja mucho que decir cuando el tribunal, su propio tribunal, hace el argumento y dice, sí, las leyes fueron sancionadas, pero quedó vigente la parte disciplinaria. Entonces, si quedó vigente la parte disciplinaria, necesariamente había que transcurrir con ese esquema de ilegalidad en el contexto de lo que establece el artículo 38 y un sinnúmero, más de 20 articulados de la normativa sustantiva de la nación, en que se fundamenta ese recurso. Hoy nosotros entendemos que las acciones legales de profundidad aquí parecería así como hay que cuestionar o hay que sentarse en la mesa con algunos sectores, porque aquí hay cosas que hay que como mantenerlas en oscura, pero se siguen dando, pero no pueden salir a la luz pública. No pueden salir a la luz pública porque estorban. He visto decir que esta sentencia del Tribunal Constitucional va a afectar la reforma policial, pero yo quiero que me expliquen qué tiene que ver una cosa con otra. Yo quiero ver el fundamento jurídico de esa posición en función de una cosa que, si está esta decisión o no está esta decisión, pero que el ciudadano tiene la libre potestad de llevar sus acciones íntimas bajo cualquier esquema, y eso no puede negársele a una persona porque tenga una u otra adhesión sexual, porque la ley no lo prohíbe, y el derecho al trabajo no puede tener una restricción de desigualdad. Pero además la naturaleza que establece el artículo 38 cuando habla de la igualdad es una cuestión que se refiere a colectividad. No hay exclusión, porque si la situación de igualdad es exclusiva para alguien o para algunos, entonces no tendría sentido
llevar a cabo un contexto genérico de la existencia de un tribunal y sobre todo de la existencia de un Congreso, porque en este momento se están cuestionando todas las instancias, incluida el Ejecutivo, porque todo lo que está pasando en el Tribunal Constitucional es algo que pasó por otros niveles y se asumió. Esos derechos están consagrados desde antes del 2010 y después del 2010, mucho más esclarecido que hoy. Vamos, como ustedes saben, Paradigma Legal es un programa de poco espacio. Vamos a concluir porque tenemos que volver sobre el tema en el segundo programa y quiero que me acompañe, pero también que se suscriba, que comparta este programa para que hagamos mucho más efectiva los debates que como este se están dando hoy en la República Dominicana. Y nosotros aportamos desde Paradigma Legal lo que usted necesita saber para entender la problemática que se está diciendo, que mucha gente está hablando y no tiene el sentido de lo que dice esa sentencia. Pero aquí usted va a articular las cosas como son, o vamos a ayudar a articular las cosas como son en esta primera parte, y ya para el próximo martes vendría la otra para que despejemos esas cosas. Pero recordarle que esto es Paradigma Legal. Nicanor Rodríguez con ustedes. Gracias.